Sí, bueno, moi buenos días. Vamos ca apertura do sobre número 3 de oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de grabación y difusión de los actos institucionales de la Diputación de Ourense y de sus entes dependientes. Tipo de licitación: 88.000 euros, IVA excluido. Dous licitadores. Efectivamente, hay dos licitadores presentados, que son Acta Digital y Spica SL. En primer lugar, debemos dar cuenta del informe emitido por los servicios técnicos respecto a la documentación contenida en el sobre número 2, donde se valoran los criterios cuantificables en función de un juicio de valor. La puntuación otorgada en este informe técnico a los dos licitadores es la siguiente. A Acta Digital se le otorgan 29,25 puntos y a Spica se le otorgan un total de 45 puntos, que es la máxima puntuación que se otorgaba en estos criterios dependientes de un juicio de valor. Bien, respecto a los criterios de valoración automática que se establecen en los pliegos de cláusulas administrativas, se establece como único criterio el precio total ofertado, que se valorará de 0 a 55 puntos. Bien, procedemos a continuación a la apertura de las ofertas presentadas a través de la plataforma de licitación electrónica de la Diputación de Ourense. Sí, porque había un 2 que quedó excluido. Pero eso había que tiene. De la exclusión no se da cuenta. Está en la 2. Procedemos, por tanto, a la lectura de los precios ofertados por los dos licitadores presentados. Efectivamente, primer licitador, Acta Digital, oferta por un valor de 67.614,13 euros. Tercer licitador, porque segundo... El segundo había estado excluido por presentar la oferta económica en el sobre número 1. Pues por eso está con el epígrafe de tercero. Spica SL. Spica SL, oferta por un valor de 85.000 euros. Bien, las ofertas presentadas por estos dos licitadores serán trasladadas a los servicios técnicos provinciales para su valoración, y en caso de que alguna de ellas estuviese incursa en baja normal o desproporcionada, se le requerirá desde la plataforma de licitación electrónica de la Diputación de Ourense para que en el plazo de 3 días hábiles presente las alegaciones que considere oportunas. Y con esto damos por finalizado el acto.